Colocación del trípode y montaje del teodolito. En esta primera etapa realizaremos la correcta instalación del trípode y el montaje del teodolito, garantizando que el instrumento quede estable, centrado sobre el punto y listo para ser nivelado con precisión. Para empezar, aflojamos ligeramente los tornillos de las patas y elevamos la base a una altura aproximada de la barbilla, de manera que sea cómoda para operar. Una vez definido esto, tomamos dos de las patas y las abrimos situándolas directamente sobre el punto marcado en el terreno. Dos de las patas se orientan hacia el operador y la otra hacia adelante, generando una base amplia y estable. Es importante evitar una apertura angosta porque el equipo se vuelve inestable, pero tampoco demasiada amplia, porque podría obstaculizar la movilidad del operador. La verticalidad del trípode debe ser suficiente para que el vértice del punto sea visible a través del orificio del tornillo fijador. Ajustamos la altura final del plato, procurando que quede a la altura del pecho para facilitar la manipulación profesional del instrumento. Con el trípode preparado, procedemos a colocar el teodolito. Lo asentamos con cuidado sobre la parte media del plato, alineando el triángulo de la base del instrumento con el triángulo marcado en el plato del trípode. Una vez centrado, fijamos el teodolito al plato mediante el tornillo fijador principal. Cabe recalcar que el teodolito no debe soltarse en ningún momento hasta que nos aseguremos de que quede totalmente fijado al plato. Posteriormente, colocamos la plomada en el gancho inferior del tornillo fijador y ajustamos con el nudo de 4, asegurando que quede firme. Posteriormente debemos fijar el teodolito al terreno asignado, pisando las patas de este. Ahora inicia la nivelación inicial. Para empezar, buscamos el punto más alto del plato, desplazando suavemente las patas del trípode. Una vez identificado, giramos el teodolito de manera que los niveles tubulares queden orientados uno hacia ese punto más alto y los otros dos hacia los lados donde trabajarán los tornillos niveladores restantes. Con el nivel tubular alineado hacia la parte más elevada, rotamos los tornillos niveladores que corresponden a ese eje hasta centrar la burbuja. Después ajustamos los otros dos tornillos niveladores. Ojo, siempre recordando que la burbuja se mueve hacia la parte más alta. Y con ello, concluimos la primera etapa del montaje del teodolito. En esta segunda etapa realizaremos la configuración operativa del teodolito, estableciendo el cero del vernier horizontal, alineando los discos graduados superior e inferior y orientando el instrumento hacia el norte verdadero mediante el uso de la brújula integrada. Una vez finalizada la nivelación inicial, procedemos a colocar el vernier horizontal en cero. Para esto, es necesario que el cero del disco superior coincida exactamente con los cero del disco inferior. Para lograrlo, aflojamos temporalmente el tornillo fijador de movimiento horizontal y desplazamos cuidadosamente el disco inferior por debajo del vernier horizontal, acercando ambos ceros. Después, fijamos el tornillo nuevamente. Con el instrumento fijado, realizamos el ajuste fino mediante el tornillo tangencial de movimiento horizontal. Este ajuste debe hacerse lentamente y con apoyo de una lupa para confirmar que las líneas del índice y del cero coincidan perfectamente. Una vez calibrado, orientamos el teodolito hacia el norte. Para hacerlo correctamente, soltamos la brújula integrada aflojando el tornillo que la sostiene. Es fundamental retirar previamente cualquier objeto metálico o fuente magnética cercana que pueda alterar la lectura, como llaves, celulares o herramientas. Giramos el teodolito lentamente hasta que la aguja de la brújula se alinee con la marca norte. Cuando lo logramos, fijamos de nuevo el tornillo de movimiento horizontal para bloquear la posición general y con el tornillo tangencial de movimiento horizontal realizamos un ajuste fino, asegurando que el equipo quede orientado completamente hasta el norte. Esta orientación no se repite si únicamente se miran ángulos internos. Con esto dejamos el instrumento preparado para realizar alturas angulares precisas. Etapa 3. Lectura y avistamiento de ángulos. Para comenzar, el ayudante se colocará con la baliza a una distancia considerable. Una vez el ayudante esté colocado, preparamos el teodolito para su avistamiento. Soltamos el tornillo de movimiento particular. Una vez liberado, desplazamos el telescopio del teodolito en sentido horario para buscar el primer punto o estación que deseamos medir. Al costado del telescopio encontramos los tornillos de enfoque. Primero, utilizamos el tornillo de enfoque de hilos, encargado de definir con claridad el retículo interno del telescopio.
Posteriormente, empleamos el enfoque sin fin, que permite ajustar la nitidez de la imagen del objetivo observado. Cuando el punto ya parece nítido, fijamos el movimiento vertical mediante el tornillo correspondiente. Después, usando el tornillo tangencial particular, realizamos los ajustes finos hasta que el retículo quede centrado horizontalmente. Recordemos que el centro del retículo debe coincidir exactamente con la punta o clavo donde está apoyado la baliza. Ahora, realizamos la lectura angular. Para ello, tomamos como referencia el azimut inicial obtenido en el disco superior del vernier. Observaremos los minutos, mientras que en el disco inferior leeremos los grados. Si la rotación fue realizada en sentido horario, debemos tomar las graduaciones superiores del disco inferior. En este disco, las líneas principales representan grados enteros, mientras que en el disco superior, las líneas más largas representan divisiones de 5 minutos y las más pequeñas representan 1 minuto. En sentido horario, descartamos todo lo que esté del lado izquierdo del disco inferior a partir del 0 y leemos únicamente las graduaciones hacia la derecha, contando hasta llegar a la línea más cercana al centro del vernier. Luego, en el disco superior, buscamos la graduación que coincida exacta o casi exactamente con la del inferior. La suma de ambas corresponde al ángulo real. Así es como concluye este video acerca de cómo usar el teodolito. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.